Después de haber visto y analizado con lupa las dos películas, los cortos y hasta los juegos de Lego de Los Increíbles, encontré algo. Me detuve en cada escena, cada interacción entre los personajes, cada detalle de las tomas y ahora tengo una pregunta. Una pregunta que al ver las películas cuando niño ni siquiera me había pasado por la cabeza. Una pregunta sobre el superhéroe más amado de esta franquicia. En el capítulo de hoy vamos a analizar la gran pregunta que se esconde detrás de Bob Parr, alias Mr. Increíble. Y como siempre, si están atentos a este episodio, les daremos los códigos para que vayan a cine gratis este fin de semana. Soy Sebastián Blanco. Y yo, Catalina Umaña. Y estos son Debates en la Sala. Yo creo que es clave que contemos qué nos trajo este episodio. Sí. Y es que estaba viendo estas películas con mi hija y le dije a Catalina precisamente la pregunta que me surgió. Sí. ¿Y tú qué pensaste? ¿Qué? ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo así? Y empezó casi, mejor dicho, una pelea a puños. Bueno, no. Pero sí, como que nos dimos cuenta que estábamos en lados opuestos. Y en un momento le dije, ¿sabes qué? Guardemos esta conversación para cine en la sala. Y además en un nuevo formato en el que sean ustedes que están escuchando quienes decidan quién tiene la razón. Exacto. Entonces, la gran pregunta que me surgió fue precisamente, ¿es Mr. Increíble un buen papá? Que yo digo que no. Y yo dije que sí, obviamente. Pero antes de empezar a convencernos, recuerden darle like, suscribirse y activar notificaciones. O si no, es probable que esta sea la última vez que nos veamos. El algoritmo es así. Bueno, yo voy a empezar con mi argumento más flojo. Ok. Mi primer argumento porque es buen papá es porque cuando está solo con los niños, solo hace cosas para que ellos estén bien. Ok. Que puede que unas le salgan mal, pero otras le salen bien, como por ejemplo cuando Dash está desesperado que no entiende sus tareas de matemáticas y él se trasnocha todo lindo con el cuaderno, como bueno, voy a aprender eso porque está todo frustrado, diciendo que porque cambiaron las matemáticas. Ah, sí. Eso me pasaba a mí con mis papás. O sea, ¿sabes con qué? Con la división. Sí. Como que una vez le pedí ayuda a mi papá, como para que me ayudara a dividir. Yo era pésimo dividiendo. Sí. Y no sé por qué me enseñaban como si la división fuera como una raíz cuadrada. Sí, a mí Y también. uno empezaba a dividir hacia abajo. Entonces él hizo como una T, como una L al revés. Y Sí. empezó a ir para arriba. Y yo, ¿qué estás haciendo? Y mi papá pues dividiendo. No, así no se divide y nos agarramos. Esa escena me gustó muchísimo porque me sentí identificado. Sí. Porque Bob le decía, ¿cómo es posible que hayan cambiado las matemáticas? Sí. Todo frustrado, más que estaba mamado por estar jugando a Jack y con Violet. Entonces se trasnocha para aprender esta nueva técnica y despierta a Dash más temprano y le explica y después lo manda al colegio, o sea, todo lindo. También con Violet cuando se da cuenta que Tony nunca llegó a llevarla en su cita, Ujú. se averigua dónde trabaja para que... Está como que- un psicópata. ¿Qué? Se averigua dónde trabaja, Esa no le lo salió. persigue. Pues esa no le salió tan bien, pero las intenciones era que quería que su hija dejara de estar triste y como darle otra oportunidad para que hablara con Tony a ver qué fue lo que pasó, o sea, como que se conocieran. Claro. Porque en la cabeza de Bob era que Tony no se acuerda quién es Violet, entonces dijo, si los vuelvo a introducir, pues él obviamente va a querer volver a salir con mi hija, pero no estaba contando que Violet cupiera agua de una nariz y se pusiera así como toda penosa. Igual recordar que él no se acuerda de Violet por culpa de él. Sí, Ok. ese es mi primer argumento. Ok. Yo voy a empezar por otro lado. Y en algún momento voy a llegar exactamente a decir lo que acabas de Ok. decir. Pero voy a empezar por la primera película, del por qué Bob es un mal papá. Y es, la primera película, claro, se llama Los Increíbles, pero fácilmente se podría llamar La crisis de los 40 de un superhéroe. La No, de crisis un de los man. 40, la crisis de los 40 peor manejada de un superhéroe. Porque la película es toda en gira en Sí. torno a la vida de mierda que pasa Bob después de los años de gloria en donde él era, mejor Sí. dicho, era Mr. Sí, Increíble. sí. Era como decir el Superman Ajá. de DC. Exacto. Era realmente la figura a la que todos... Idolatrado por todos. Exactamente. Sí. Y además que el cambio es súper repentino, sobre todo en la película, cuando haciendo el cambio de toma, Ujú. él está, digamos que feliz en su matrimonio, cambia y ahora está en un cubículo, además que es chiquitico, Sí, porque el todo man, gigante. el man en un escritorio, además que todo blanco, me acuerdo que, o Sí, sea, sí, como sí. plano, es como lo que demuestra. La expresión Sí, de sí, él es sí. de vida de mierda. Sí. Y eso precisamente me lleva a pensar, ok, pues eso, digamos que es algo con lo que de pronto muchos nos hemos identificado, como no estoy haciendo lo que quiero hacer, pero en Bien. lugar de manejarlo, de trabajarlo como cualquier persona normal, Ujú.
lo que él hace es ir en contra de no solamente los intereses de su familia, sino ponerla en peligro. Él, antes de todos los eventos de la película, él sale con Frozono a ser héroe, entre Ah, sí, comillas, sí, sí. donde a él lo lleguen a coger, que casi los cogen, estuvieron a nada de que los Sí, sí, cojan. sí. Toda la familia está en peligro porque son cuidados por el gobierno y el gobierno no quiere seguir invirtiendo en cuidar a los superhéroes que se fueron encubiertos. Entonces, donde los lleguen a pillar es un problema gigante porque los hijos que ya tienen una vida en sus colegios, la esposa que, si bien ella tampoco está feliz, está haciendo lo mejor que puede con la vida que de alguna manera les tocó de esconderse, y él, por su ego y por la necesidad de él de vivir en el pasado, está poniendo en peligro todo eso. No, y ya lo habían cogido antes porque el man le dice que es como la cuarta vez que lo ha tenido que mover de ciudad. Exactamente, o sea, ya Sí. es una cosa. Y Helen tenía todas las cajas y es que lo llama como, ya por fin estamos, y él como, pues te demoraste 3 años, porque de pronto Helen inconscientemente es como, Va a volver a pasar. esto nos vamos a tener que volver a ir ahí porque Bob no se puede quedar quieto. Exactamente. Incluso hay algo muy, para mí, muy diciente de esa primera película, que es en la escena que están todos comiendo y Dash y Violeta se agarran, Sí. que es Helen como cogiéndolos Sí, y y es viendo gritándole a cómo lo puede Bob. hacer. Y Bob lo único, o sea, Bob no entra dentro de eso porque en su cabeza está en otro lado. Sí, Él lo sí, único sí. que hace es reaccionar cuando la esposa le dice, hey, ayuda. Entonces reacciona con fuerza porque es lo único que conoce. Entonces, además de eso, de que vive ensimismado todo el tiempo en los días de gloria en el pasado, no se conecta con su familia. O sea, realmente no está presente para ellos Sí. como tal. Una de las cosas que estoy seguro que va a salir en este debate es que, claro, esa es al principio de la película y al final es otra persona, Ajá. pero porque haya algún tipo de arco de redención no significa que sea buen papá al final tampoco. Porque, Ok. sobre todo al finalizar la primera película, porque vemos que en la segunda él no quiere quedarse con los niños. Él hace a regañadientes absolutamente todo. Claro, el rol de cuidador no lo conoce y eso es algo que a todos los hombres nos pasa. Nosotros Sí. nunca nos criaron para ser cuidadores, pero él está celoso de que Elastigirl sea la elegida para, pues, Sí, para lo que tienen que hacer de que los superhéroes vuelvan a ser exacto. legales. Y además, como ella es la elegida y él sabe que es para su bien también, Sí. él está haciendo un esfuerzo, mejor dicho, sobrehumano, más, o sea, superhéroe, para hacer algo que ni siquiera le interesa. Es esos momentos en los que tú me dices que se está esforzando, sí se está esforzando, pero no se está esforzando desde un lugar, yo quiero esto porque quiero estar conectado para mis hijos, sino que esto es de una manera, la manera más transaccional que puedo hacerlo, para que mi esposa pueda rápidamente llegar hasta allá y mientras que manejo esto y tengo esta carga, pueda ser lo más llevadera posible en casa, porque estoy mamado de cómo lo estaba manejando antes. Es una cosa como muy por él mismo, yo no lo veo que sea por ellos, yo lo veo que es como, esto va a ser más fácil para mí y por eso es que lo hago. No, porque yo creo que, o sea, en eso sí no estoy de acuerdo porque sí, él es una persona que siempre se ha puesto a él de primeros, o sea, tiene un complejo de héroe muy, muy grande, así como decíamos de Woody. ¿Complejo de héroe? Sí, pues claro, es el Mister increíble. Pues sí, pero Es el mejor de todos, es el que tiene que salvar a todos, él se frustra en la primera película cuando él se frustra con el jefe porque el man le está regañando Sí, y sí, él sí. ve por la ventana que hay alguien que le Ah, está sí, robando sí, 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 y él sí. empieza como, puta, no, Me no tengo los que puedo ir, me tengo salvar, que ir. no los puedo salvar. O sea, si tiene un complejo de héroe muy grande porque se frustra demasiado el no ser como el centro de atención en estar salvando a todo el mundo. Pero entonces lo que Entonces con Helen, cuando a Helen las cogen, pues obviamente eso le pega a él al ego muy duro y le pega más el ego de que Helen le diga que no es capaz de cuidar a los hijos. Es Porque que- ella le dice como tú no vas a poder cuidar con los niños porque nunca lo has hecho. Ajá. Entonces, pues ya cuando empieza a cuidarles, lo que yo digo es que tiene su ego, está celoso de Helen, tiene estas nuevas emociones, pero en este caso de esta segunda película, cuando él ya se encuentra en esa situación, yo sí siento que él sí está como en una posición como, bueno, ya me toca esto, pues voy a mostrar que sí puedo y sí los puedo cuidar y sí se esfuerza más de lo que cualquier persona que se encontraría en esa posición lo haría. O sea, si fuera mal papá, simplemente estaría dándoles de comer y no se preocuparía porque hagan la tarea bien o porque estén aprendiendo o porque se estén sintiendo bien. O sea, él no estaría haciendo nada de eso como papá. Si Es que- fuera tan transaccional como lo dices Es tú. que yo siento que, bueno, acá hay dos temas. El primero es, el complejo de héroe el que estás hablando, para mí no está bien enfocado. Cuando tú dices complejo de héroe, normalmente cuando uno habla de un complejo de héroe, habla de que uno no se pone a sí mismo primero, sino que se pone a los demás primero porque tengo la necesidad de salvarlos, incluso cuando eso va en contra de mí mismo. Eso yo lo he vivido. Por ejemplo, con mis papás o con mi familia, ellos emigraron a otro país y yo estaba en la universidad, yo todavía sentía que tenía que estar, de alguna manera, yo siempre era el que unía a toda la Sí, familia. pero eso es más complejo de Salvador, que esa es la que yo lo tengo. Ah, no es sinónimo, complejo de salvador, complejo de héroe. Pues es que yo diría que héroe, si tú tienes un complejo de héroe, es más como Mister Increíble que te pones como tú en el centro de atención, yo salvando a todo el mundo, miren cómo salvo. Ah, ok, entonces es un egoísta, más que un Sí, es que complejo yo de no he héroe. dicho que no. Ah, pues que... sí, Pero uno puede ser egoísta y no, puede no, ser no. buen papá.
No, sí, de acuerdo. O sea, Sí. lo que quiero decir es, quería entonces hacer esa definición. Los dos decimos Ajá. que Mr. Increíble tiene un complejo de egoísmo gigante. Sí, Ok, perfecto. sí, Para mí es exactamente lo mismo y eso todavía se traduce en Los Increíbles 2. sí. Porque para mí Ahí es donde hasta más se ve, yo exacto, diría. pero entonces lo que tú estás diciendo de que él sí es buen papá precisamente porque se está esforzando y no, simplemente no le está dando de comer y ya, para mí él no está haciendo eso realmente para conectarse con sus hijos, que para mí es lo que es ser un buen papá. Él realmente lo está haciendo para probarle a su esposa que puede hacerlo. Nuevamente siendo él la mitad de todo y otra vez poniéndose a él en la mitad Es que para yo poder siento que ganar. con él empiezan las cosas con esa intención, pero eso no es ni el resultado. Y también él, o sea, yo no siento que él sea una persona tan desconectada de que, ay, mis hijos no me importan. Violet está llorando, ay, pues no importa, pero que no llore para que la mamá me diga que, o sea, yo no siento ese nivel de desconexión de Bob para con sus De hijos, no. acuerdo, no, O sea, a ese cero. nivel no, a O ese sea, nivel no. puede que él empiece con sus intenciones de como no tengo que demostrarle a Helen que sí puedo hacer esto, pero igualmente todas las cosas que hace sí es buscando esa conexión con estos niños para entenderlos más, para digamos con Jack Jack, qué es lo que hago, que esta vieja Edna me ayude para ver cómo puedo entender toda esta mano de poderes con los que sale Jack Jack y cómo puede hacer para que Violet no se sienta mal porque Tony la dejó, entonces qué hago acá? O sea, todas esas cosas que empieza a hacer sí son guías por buscar ese tipo de conexiones. Porque hubiera Ok. podido simplemente voy a tenerlos sanitos y comidos, pues, Bueno, nutridos. bueno, Es que comidos. menos mal trajiste el tema de lo de Edna. Para mí eso es un claro síntoma de que el man le faltó ahí sentido común. Sentido común. Sí. No, Porque, fue lo más inteligente que pudo haber hecho. ¿te parece a ti? Obvio, porque ya primero ya está totalmente desgastado y tú que eres papá sabes que uno necesita una tribu para De criar. acuerdo. Entonces en ese momento que ya estás en ese estado de cansancio y de que ya no podía ni pensar con un niño que está sacando poderes, pero mejor dicho, ¿sabes qué? ¿Qué poder no tiene Jack Jack? Sí, total. Yo siento que esa búsqueda y ayuda con Edna fue lo mejor que podía hacer porque necesitaba también ese día de descanso. De acuerdo, es que uno como papá lo necesita. Sí. Pero no debió haber ido a donde Edna. Porque era la mejor ¿La mejor niñera? que puede entender a Jack Jack Ella para no, ayudarle. él no llevó a Jack Jack, la intención de él no era para que ella le ayudara a mirar sus poderes. Eso fue lo que Edna hizo porque eso es lo que ella mejor sabía hacer. Él le dice, ayúdame con Jack Jack que está empezando a sacar poderes y no sé qué hacer. Pero no le dice para que le construya algo y lo revise. Lo dice solamente para dejarlo. No sabía con quién dejarlo y lo deja con ella. Lo hubiera podido dejar con Frozen. Eso es lo que yo digo. Debió haberlo dejado con Frozono, que era un amigo de él de toda la vida, que además el man de alguna manera sabe, o sea, vive en familia, no lo deja con una desadaptada social, que No, odia a pero las yo sí personas, siento que- odia convivir, No, odia a pero los bebés. Él sí lo llevó para que le construyera algo, es la única que lo podía construir. Está perfecto, pero entonces no lo deja solo con una vieja que no quiere estar con un bebé. Ella no quería estar, ella cuando lo recibe, que luego listo, todo bien porque le fue bien, pero ya cuando lo recibe, la vieja es como, marica, ¿qué putas es esto? O sea, yo no va, ¿por qué me estás dejando un bebé? Y además, y ahí es cuando yo digo que, o sea, uno como papá no puede dejar a un hijo de uno con una persona marica, que piense de una manera como pensaba ella. Ella tiene un pensamiento que me lleva mucho a The Boys con los superhéroes, como tipo lo que Homelander se cree. Homelander se cree que es un dios, que él es de una raza superior y que él no tiene por qué responder a, digamos que a A las los limitaciones humanas cuando él puede ser grande. Sí. Edna no tiene poderes, pero ella cree que los superhéroes son exactamente eso. Cuando Mr. Increíble va a recoger a Jack Jack al otro día, Jack Jack asumió esa ideología de Edna y lo ves en todos los comportamientos que tiene cuando Edna lo presenta, cuando le dices que tú eres un dios, se lo dice de frente a Jack Jack, o sea, lleva todo el día, todo el día anterior mientras que están trabajando juntos, exacerbando esas cualidades de Dios y poniéndolo casi, estamos hablando de que Jack Jack puede ser el superhéroe más grande y más poderoso, o sea, el Homelander de los Increíbles Sí. puede ser Jack Jack, y le está metiendo una cantidad de ideologías que pueden ser muy peligrosas en una persona como Jack Jack, incluso sabiendo que van en contra de lo que sus papás creen, porque sus papás no creen eso, o sea, ya cuando Sí, yo, eso sí, o sea, en eso sí, pues no. o sea, te la pregunto a ti, ¿tú dejarías a tu hija, a tu hijo con una persona que sabes que tiene ese tipo de ideología y se la va a meter? Si fuera solo para cuidarlo, no. Pero si estuviera en el estado mental en el que está el Bob y empieza a tener un hijo, todos estos poderes, y pensaría como, ¿quién puede ser una persona que pueda hacerle un traje para que me ayude a poder como controlar todo esto que está pasando? Edna. Sí. Perfecto, entonces ahí va él y está con Jack Jack en ese Y- momento. y Y no lo Violet deja y Dash, tirado ¿y ahí. qué? Pues ellas son grandes. O sea, él tomó ese día de descanso, él no se fue a estar con ellos. Si él quería eso con Edna, que está perfecto porque es amiga de él, o sea, no digo que no tenga que Sí. ser amiga de ella, es ir, está con Jack Jack, está todo el día ahí para que también le ayuden a él como con el tema de los poderes Sí. y luego se van juntos, no lo deja ahí. Y cuando necesita el descanso, ahí está Frozono. O sea, él sí tiene una red de apoyo. Y ahí digamos que esto ya no va con como el término de buen papá o mal papá, pero eso sí es cierto que a los hombres desde siempre nos han dicho que no debemos pedir ayuda, hay que
que podemos hacer todos solos. Y Entonces, pues más Mister Increíble porque va a necesitar ayuda de alguien. exactamente. O sea, ese sí que menos. si O sea, alguien si tiene ese uno complejo, como peor un es él. simple hombre, Exactamente. pero un hombre que tiene superpoderes, o sea, ¿por qué va a querer necesitar ayuda? Pero O entonces, sea, yo creo que en ese punto, bueno, un argumento para tu lado, pero yo quiero hacer acá una pregunta para saber en dónde nos enfocamos acá en lo que queda es. ¿Estamos de acuerdo con que él en ese final de película igual sigue siendo un mal papá? Porque si no, no hubiera pasado el arco de la segunda película. o sea, a mí el arco de la primera película, eso era con lo que yo quería terminar, porque para mí lo que hace un buen papá es la capacidad de ver cuándo se ha equivocado y ese Ok. discurso que hace Bob Parr cuando están cuando Síndrome los tiene a todos, ¿Atrapados? sí, que los tienen a todos atrapados. Sí, sí, sí. Y en ese discurso él empieza a decir como que lo perdonen, que él se dio cuenta, es que es demasiado divino, No, es muy lindo. que lo perdonen, que él estaba buscando una cosa externa y que la aventura más grande de su vida estaba ahí al frente de ellos y no se dio cuenta y casi se la pierde, hablando de sus hijos y su esposa. Ujú. Ese reconocimiento en ese momento y después todo lo que pasa después de ahí cuando empiezan a pelear juntos en familia y él confiando en las habilidades de sus hijos y ya después Dash también corriendo en la competencia y él como, bien Dash, no, más rápido, más despacio. O sea, como que sí siento que termina siéndose mucho más cómodo en su rol como papá, como estamos en el principio de la película. De Y acuerdo. que en la segunda lo que le empieza a tocarle a Bob es que él de pronto no es necesitado. O sea, yo siento que ahí no es tanto él como una midlife crisis, por decirlo así, que eso es, para mí la primera película es una crisis de identidad. Sí, sí, sí. Y en la segunda para mí es que él empieza, es más como desde un miedo, como que tal que a mí no me necesiten, porque no me están, primero Helen no lo valora como papá porque es como, tú sí vas a poder cuidar a tus hijos, o sea, ¿sí me entiendes? Primero por ahí. Y segundo porque no lo escogen para la labor más importante de todos los superhéroes. Entra como más como en un estado de depresión a que sea como otra vez lo mismo de crisis de identidad, Yo lo que diría respecto a la primera película es, él sí se da cuenta de eso. que es lo más importante porque Sí, uno a darse cuenta, sí, y pero decirlo a los hijos, porque cuando un papá se reparar. equivoca, o sea, en mi época mis papás se equivocaban y nunca me decían, perdona, me equivoqué, o sea, que un papá dijera, me equivoqué, ¿me perdonas? Sí, es un paso Como, muy grande. Es que eso no lo niego. O sea, esa realización y darse cuenta de eso es, yo creo que el paso más importante. Sí. Pero creo que lo que a mí me demuestra que hay una segunda película con la problemática que hay es que él, incluso después de esa realización y en medio hasta la segunda película, no mucho cambió más allá de pronto de estar más presente en el, no sé, como en el día a día, como de las competencias y cosas así. Pero realmente, si a él le está costando tanto cuidar a sus hijos, es porque él nunca tomó ese rol tampoco. O sea, realmente Sí, no no. llegó a conectar con sus hijos hasta ese nivel. Pero también porque no tomaba ese rol, porque Helen también no lo dejaba tomar ese rol, porque es muy claro que cuando le piden que a ella se vaya, ella no siente que el papá de sus hijos sea capaz de cuidar a sus hijos. Entonces también pasa mucho que la misma mujer también no deja que el papá ejerza su rol. Ok, eso es Y otro tema. entonces se vuelve como ya de tantos años de no cuidar, pues obviamente le va a costar. Lo que yo digo es que así le haya costado y así haya tomado decisiones que pues no fueron tan buenas como lo de Jack Jack, como lo de borrar la memoria al novio de Violet, todas esas cosas. Igual él sí ama a sus hijos, sí trata de conectar a sus hijos, sí quiere que estén bien. Y mi otro argumento que no he dicho es, él es el único que quiere que sus hijos puedan, o sea, que sean lo que ellos son. O sea, él todo el tiempo está peleando porque puedan usar sus poderes, para que puedan expresarse como se quieran expresar, que Helen todo el tiempo se va a mantenerlos escondidos. Y es todo el tiempo con ese miedo de que no nos vean, que Dash puede correr, tanto en la Sí, sí, primera sí. como en el inicio de la segunda. Pero como que Bob sea como ese apoyo incondicional de Bob a sus hijos. O sea, el orgullo que él siente por sus hijos se nota demasiado, el amor que siente por sus hijos se nota demasiado. Y Yo lo sí, veo muy diferente. no es un papá perfecto, pero para mí sí es un buen papá. Yo no lo veo igual que tú en ese sentido. Porque para mí, él no es que esté queriendo que sus hijos sean quienes son, sino que él está viviendo, está queriendo vivir a través de ellos. Y como sabe que tiene la pelea con Ellen de que no, él no puede salir a salvar a la gente, entonces de alguna manera su pelea la ve reflejada y digamos, que hace el espejo cuando Ellen le dice a los hijos. Entonces de alguna manera cuando él pelea por los hijos, está peleando por él, para que él pueda hacer las cosas que debe hacer porque él es un súper. Pero eso no quita que no esté bien también, que quiera que los hijos también. Es que yo, o sea, ¿Sí me entiendes? sí, claro, es que no lo quita, pero para mí la motivación sí es importante. Si tú como papá estás haciendo las cosas, estás cuidando a tus hijos para que los demás te aplaudan por eso, siento que esa motivación los hijos la sienten. ¿Realmente entonces estás siendo el papá? ¿Realmente estás cuidando y acercándote a ellos? ¿O lo estás haciendo por el aplauso que te van a dar después? Porque para mí debería ser ser papá es la motivación más pura que hay. Yo quiero conectar con este ser humano
porque es mi hijo, porque me interesa, porque lo amo, no porque hay una presión externa para eso. O sea, yo sí entiendo que para ellos puede ser, para los hijos puede ser problemático como, "Ay, bueno, mi papá solo quiere que sea súper porque para él, o sea, si yo no fuera súper, no sería nadie para mi papá". O sea, eso Ajá. puede ser un lado muy negativo, pero por el otro lado de la moneda también están ellos como, mi papá también ama lo que yo soy y quiere que no me esconda de nadie y quiere que demuestre que yo sí soy capaz de hacer cosas y que todo lo que yo quiero hacer lo puedo hacer. Como que ese lado me parece muy positivo y muy bueno. Así venga de intenciones nubladas, porque igual él sí quiere eso para sus hijos, así él también los quiera para él mismo, pero también lo quiere para sus hijos. Digamos que yo te respondería eso último que acabaste de decir, que él sí está orgulloso de sus hijos, pero para mí sí se nota un cambio muy grande, como estaba tratando a Jack antes de darse cuenta que tenía poderes, a cómo lo trata después. La atención de él gira en torno después a Jack. No solo por cuidarlo y por entender qué es lo que está pasando con él y que no sabe cómo qué poderes tenga, sino por el hecho de que ahora Sí. cumple con el requisito, ese check De que tiene de que tiene poderes. Digamos que esto me llevó mucho a pensar en Avatar, la leyenda de Aang. En este Ok. caso, la leyenda de Korra. Aang, cuando crece, él tiene 3 hijos. Uno que es maestro aire, una que es maestra agua y uno que no es nada. Y el que no es nada dice que él nunca le pararon bolas. Sí, obvio. Así Pues es como no yo me siento quiero que sería imaginar, Mister claro. Increíble. No, y hay muchas historias así como, pues como Maribel en Encanto. Exacto. Eso Eso es mismo. exactamente lo mismo. Sí, pero ya para terminar, Ya siento que- terminaste, weón. siento que por si acaso Bob Parr no es un papá perfecto, tiene muchos defectos, pero es un buen papá. Ok. Yo sí diría algo, claro, que estamos acá tratando de hacer un debate como con opiniones muy contrarias. Ajá. Digamos que mi opinión de Bob no es que sea el espectro del peor papá del mundo. Sí, obvio, O sea, obvio. esto Sí, tiene no, muchos y además, matices. o sea, con que tú nunca has sido como ese man, es un hijo de puta. Yo, ese pero no yo sé qué. nunca he hecho eso. ¿sí? No, por eso digo ok, ok. que en esta posición, o sea, digamos que cuando en los comentarios digan con quién están de acuerdo, como que no es como que si el man es el más malo de todos Sí, o el no. más, mejor dicho, El el mejor angelito. papá del mundo, exacto. Exacto, No, no, esto es o muy sea, matizado. es muy matizado porque estaría igual en un intermedio. O sea, si lo vemos en un espectro, y acá Ajá. miro la cámara, estamos entonces en la mitad de él no es nada. Para mí está más tirado al Más malo. tirado, sí. O sea, digamos que es el centro y un poquito más tirado al malo Ajá. por todo lo que he dicho hasta este momento. Sí. No, que esté el peor, mejor Exacto. dicho, No. ahí como el más cabrón de todos. No, no es Sí, así. no es del papá de Elsa. Exacto. Exactamente. Pero antes, yo sí quiero cerrar con una cosa que sí creo que es importante. No quiero dejar de reconocer que Bob hace un trabajo y tiene un arco de redención y mejora en ese espectro. Se mueve de la mitad hacia Sí. el otro lado, a un poquito más cerca del centro. Pero hay algo que me parece que es importante que Bob haga que nunca lo hace y nunca ni siquiera demuestra que tiene intención de hacer. Creo que es algo que nos pega a muchos hombres. Y es que él no busca ayuda para él, o sea, una terapia, una Ujú. psicología, algo que haga que él realmente pueda estar disponible para sus hijos y trabajar esos miedos que tiene, esos complejos respecto a yo no puedo Sí. hacer lo que quiero hacer, pero tengo que vivir por medio de mis hijos. Él no lo hace y está condenado a repetir exactamente las mismas historias y los mismos patrones Ujú. precisamente por eso. Sí. Al no hacer eso, a mí precisamente me lo deja más tirado hacia ese lado del mal, papá, porque es como, marica, ya te diste cuenta. Sí. En la primera película te diste cuenta de Sí. que tú Ahora, quieres ¿qué estar vas con tu a hacer al familia. respecto? Exactamente, Sí. trabaja para eso. Yo que como hombre he tenido que trascender eso para poderme mirar a mí mismo y ser de alguna forma el papá que quiero para mi hija, el esposo que quiero para mi esposa. La única manera de realmente hacerlo es por medio de terapia y uno hacer un autoconocimiento juicioso Sí, y fuera de una reflexión mucho más fuerte. y fuera del ego. Ujú. Fuera de él, yo soy Mister Increíble y no, es que necesito esto. imagínate, o sea, es que Sí, exacto. Digamos que en eso también es súper. obvio. Si un hombre normal tiene estos complejos, Mister El- Increíble, súper muchísimo más. exagerados. O sea, me da mucha curiosidad ver cómo va a ser la película que ya la anunciaron. Porque también cuando estaba viendo, o sea, la primera Increíbles fue 2004, Sí, la fue hace segunda muchísimo. 2018. Fue un montón de tiempo Ajá. para que saliera. Y ahorita la tercera dicen que es en el 2028. Sí. O sea, también 10 todavía años falta después un de la tiempo. segunda, o sea, va a ser O loco. sea, va a ser... Ya y quiero ver, weón. Estoy muy... Y vamos a ver qué hacen. y ojalá tenga Porque que ver ya mucho ellos más tienen con que Jack estar- Jack, weón. O sea, es que para mí tiene Pero que es que ya girar tienen que ahí. estar adultos. No sé, pues no porque del 2004 al 2018 igual Ah, los sí, hicieron ya igual. Jack seguía un bebé, es Sí, verdad. exacto. O sea, ojalá que lo hagan como... me interesa muchísimo la historia de Jack Jack. Sí. O sea, como que quiero ver que lo... Porque es que qué poderes no tiene Jack Jack, es impresionante, o sea, hasta se puede convertir en agua. No, en igual burbujas, él nací decía que es normal que los bebés Sí, pero muestren no al varios nivel poderes. de Jack Jack. Es cierto, eso sí es Sí. cierto.
que no es normal tantos, pero sí es normal que tengan muchos y después, y después se centren exactamente, en uno. Sí, exactamente, que eso sí, pase. sí, total. Bueno, igual yo ya dije todos mis argumentos, mejor dicho, todas las aclaraciones. Sí, Vamos a ver qué también. dice la gente. Yo también. Listo. Yo creo que hice un buen caso y sobre todo con el disclaimer del final para que Sí, voten sí, como sí. por mis Porque argumentos. tampoco, porque es que entonces ahí la gente, si lo están viendo en esos extremos, yo creo que van a estar más de acuerdo Sí, yo conmigo. también. Por eso es que lo hice. Sí, güey. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, creo que es momento de darle a todos el código para que De vayan esta a 2 semana. por 1 esta semana. Los que están solamente escuchando, vayan al episodio de YouTube y ahí van a encontrar todo el código, que es un código de varios dígitos. Anótenlo, vayan a cualquier Cinépolis en Colombia y pueden ir a 2 por 1 por esta semana. Ya saben que si este no es el último episodio y es el más reciente, ya van a tener que ir al episodio más reciente para que el código sea vigente. Ahora pasemos a nuestra nueva sección esta semana en cine. Que estamos un poco tarde para hablar de Batalla tras otra, que esa es como la que yo quería recomendar, que si no se la han visto, vayan a vérsela. Uno de mis directores favoritos es Paul Thomas Anderson, como que para mí siempre hace como unos mundos en los que uno se siente, o sea, como que uno se inmersa en estos mundos que crea, y Batalla tras otra Es así. es así, totalmente. A mí de esa diría que es de las actuaciones peak. Ush, De no, Leonardo y es DiCaprio. que también Leonardo Realmente me DiCaprio gusta. y Sean Penn, Sobre todo la parte de la mamá, sí. la esposa, entre comillas, de Leonardo DiCaprio. Ajá. Ella se hace un papel No, es impresionante. que yo no la tenía en el radar. Sí, no, yo tampoco. Y qué actriz. Mm. O sea, es que incluso al nivel de DiCaprio. Es que Paul Thomas Anderson es un director muy conocido por eso, por sacar actuaciones muy poderosas y crudas, y como que ver unos personajes que tú digas como, si esa persona no es un personaje ficticio, esa persona me la puedo encontrar cuando salga a la calle. ¿Sí Ok, me entiendes? Como ok. que Muy entiendo, auténticas. muy ¿no? auténticas, Relacionables. exacto, relacionables. Bueno, sí. ya saben, Entonces, para una que se la batalla tras vean, otra, sí. vayan. No se la pierdan en cine, realmente, que no se van a arrepentir. No. Hasta acá llega el debate en la sala, pero recuerden que son ustedes quienes deciden quién lo gana en los comentarios. Si tienen teorías locas u otras opiniones polémicas como esta, recuerden que estamos disponibles en Instagram, TikTok, YouTube y quién sabe, de pronto la que ustedes envíen podemos traerla a la sala y ser el próximo debate. No olviden darle like, suscribirse, prender esa campanita para que podamos seguir haciendo contenido de esta calidad y seguirlos invitando a cine gratis con Cinépolis. Nos vemos en la próxima, en la sala.